Vamos a esperar un momentico mientras se terminan de conectar todos los que estábamos. Eh, por ahí a las 12:45 arrancamos nuevamente. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar nuevamente. A ver si ya tenemos la respuesta. Entonces, ¿cuál es el caso que nos cuentan acá? Un alcalde, un abogado asesor y el mayor contratista de la región compran unos veredas, perdón, unos terrenos por una plata y luego gracias a que el alcalde mete esos terrenos dentro del plan básico de ordenamiento territorial y le colocan vías de iluminación, esa plata se triplica. Lo compran por 4.700 millones y eh, hoy día supera los 12.000 millones. Es decir, casi 3 veces más de lo que lo compraron originalmente. ¿A ustedes les parece que eso es legal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es legal o no es legal? Pues no, ¿no? No, pues evidentemente no, no es legal. Porque el alcalde compra unos terrenos a sabiendas de que puede hacer que el valor de esos terrenos se triplique metiéndolos dentro del plan básico de ordenamiento territorial después de haberlos comprado. ¿Sí? ¿Cuál es el problema ahí? Pues que el alcalde usa su poder como alcalde para ganar a nivel particular económicamente, ¿sí? Que es lo que siempre hacen la gran mayoría de alcaldes y dirigentes políticos de este país, ¿sí? Compra unos terrenos que son baratos, o bueno, baratos al nivel que los compra, y luego ejecuta obras con esos terrenos y esos terrenos triplican el valor, ¿sí? Entonces la gente, que ojo, este no es un caso hipotético, miren, dice tomado y adaptado del colombiano.com. Este caso ya es una denuncia que sí existe, algo que sí pasó. La gente se da cuenta de esa chimbada y hace esa denuncia, ¿sí?
Y el alcalde dice, ay, no, es que las vías y la iluminación no son solamente para mí, son para el beneficio de todos, de toda la comunidad. Entonces, de acuerdo con lo anterior, A, ¿por qué la gente denunció al alcalde? Porque A, no obtuvieron beneficio de ese proceso. B, creen que el alcalde no ha hecho obras que beneficien al municipio. C, tienen evidencias para afirmar que el alcalde abusó de su poder. O D, no quieren que el alcalde invierta en zonas rurales. Pues, profe, yo creo que la más acertada es la C. Muy bien, esa es la respuesta, ¿sí? El problema no es que el alcalde invierta en zonas rurales, el problema no es que el alcalde haga obras que beneficien al municipio, el problema no es tampoco que a ellos no les haya tocado su tajada, sino que el alcalde, abusando de su poder, pues termina sacando 3 veces más rentabilidad de un proceso de compra de tierras, ¿sí? Y eso obviamente es algo ilegal. Algo ilegal porque pues obviamente coloca al alcalde en una posición privilegiada con respecto al resto de la gente del municipio. El alcalde entrega su cargo y se retira como un hombre millonario, cosa que pasa con casi todos los políticos en este país, ¿sí? Aprovechan que tienen poder para hacer negocios, para hacer contratos, se retiran, terminan siendo supermillonarios todos. ¿Por qué? Porque sacan ventaja de ese poder. ¿Es eso justo cuando son funcionarios públicos? No, lo justo sería que ese poder lo utilizaran en beneficio de la comunidad que los eligió, pero no lo hacen, ¿sí? Y si lo hacen, no lo hacen sin antes irse con una gran tajada. Muy bien. Vamos a leer la número 13. Puede ser Erika otra vez. A ver, el estado de excepción es una medida temporal consignada en la Constitución Política de Colombia, a la cual el presidente puede acudir cuando algún hecho amenaza la estabilidad del Estado. En caso de grave perturbación del orden público, el presidente tendrá la facultad de, por ejemplo, restringir la celebración de reuniones y manifestaciones públicas, ordenar la aprehensión preventiva de personas, modificar el presupuesto, aumentar y reducir penas, modificar el procedimiento penal y decretar leyes para atender el problema, las cuales serán evaluadas por la Corte Constitucional. A partir de la anterior definición, se puede afirmar que durante el estado de excepción en Colombia se alteraría la distribución del poder público porque A. No es posible modificar el presupuesto del país porque los recursos públicos se, se, ah, se adjudican previamente. B. La rama ejecutiva debe ser la única encargada de restringir las manifestaciones públicas y los desórdenes causados por estas. C. La rama judicial debe ser la única encargada de ordenar el arresto de personas por medio de una orden judicial. D. El presidente podría proponer leyes cuando, de manera ordinaria, la rama legislativa es la única que puede hacer eso. Muy bien. ¿Y cuál es la respuesta? Revísenlo bien, léanlo bien y me comentan. ¿Cuál creen que sea la respuesta?
¿Nadie? ¿Está muy difícil? Bueno, vamos a mirarlo otra vez. El estado de excepción es una medida temporal consignada en la Constitución Política de Colombia en la cual el presidente puede acudir cuando algún hecho amenaza la estabilidad del Estado. Por ejemplo, el año pasado, con el tema del COVID, la mayoría de gobiernos a nivel mundial entraron en estado de excepción. Estuvieron algunos acerca de estar en estado de excepción. También, el año pasado con las protestas estuvimos a poco de entrar en estado de excepción. ¿Sí? En caso de grave perturbación del orden público, el presidente tendrá la facultad de, por ejemplo, restringir celebración de reuniones y manifestaciones públicas, ordenar la prevención preventiva de personas, modificar el presupuesto, aumentar y reducir penas, modificar el procedimiento penal y decretar leyes para atender el problema, las cuales serán evaluadas por la Corte Constitucional. Ojo, ¿ustedes consideran que sería bueno que Colombia entrara en un estado de excepción? No, ¿Por qué no? pues porque según lo que dice, el presidente como que adquiere más poder para hacer cualquier cosa, pero para solucionar un problema que haya. Justamente, el problema del estado de excepción, como es de excepción, es decir, cuando pasa algo especial, el presidente se convierte como en una especie de dictador donde deja de tener que pedirle permiso tanto a la rama legislativa como a la rama judicial y entra como cabeza del Estado a decidir por cuenta propia. ¿Sí? Bueno, el apoyo de la Corte Constitucional, pero sería peligrosísimo. ¿Sí? Y literal, este año, con el tema de las protestas, Colombia estuvo a un pelito de entrar en estado de excepción. ¿Se imaginan Iván Duque como presidente de un país en un estado de excepción, mandando a la gente a la casa, cogiendo presas a las personas por el hecho de protestar contra reformas económicas, designándose mucha más plata a nivel presupuestal para hacer todas esas marranadas que hace siempre el Estado? O sea, sería algo brutal. ¿Sí? Con todo el desequilibrio político que tiene este país, con toda la corrupción que hay en Colombia, ahora un presidente con un estado de excepción sería la peor cosa que pudiera pasar. Especialmente por el hecho, y lo vemos acá, de que el presidente puede mandar a arrestar a la gente, puede modificar procedimiento penal, puede aumentar y reducir penas. Es decir, usted le pueden dar, usted estaba en la calle, listo, protestando, listo, el presidente lo coge preso, todos los que están en la calle, no sé, 50 años por afectar el orden público nacional. Miren qué está pasando ahorita con el tema de la primera línea. Le están metiendo pruebas hasta donde no hay para coger presos a todos los representantes dirigentes de primeras líneas del país para ponerlos a la cárcel. En Bogotá cogieron un montón de gente, ya van más de 13 personas judicializadas, en Armenia, en Cali, toda la gente que estuvo comandando todos estos bloques de primera línea, que era la gente que salía a las calles a protestar y todo el tema, le están metiendo pruebas hasta donde no hay para que puedan judicializarlos. Ahora imaginen ustedes en un estado de excepción. ¿Sí? Acá dice, el presidente podría proponer leyes de manera ordinaria, la rama legislativa es la única que puede hacer esto. Eh, bueno, esta pregunta es válida, pero no tiene el peso que está eh, preguntando en el enunciado. ¿Cómo se alteraría la distribución del poder público? Acá dice, no es posible modificar el presupuesto del país. Acá dice que el presidente puede modificar el presupuesto del país, por lo tanto no es la. Acá dice, la rama ejecutiva debe ser la única encargada de registrar las manifestaciones públicas y los desórdenes causados por estas.
¿Quién es la rama ejecutiva? Profe, ¿no son los que se encargan de la seguridad como policías o militares o así? No, la policía y los militares no son parte de las ramas del poder. De hecho, hay tipos de policías. Hay países donde la policía es una organización de tipo civil. En este caso, la policía es una organización de tipo militar. Y los militares son simplemente los que se encargan de preservar eh, el orden, ¿sí? Pero no hacen parte de la rama ejecutiva, no son quienes ejecutan las leyes. La rama ejecutiva son alcaldes, gobernadores y el presidente, ¿sí? Imaginen ustedes una protesta y el alcalde y los gobernadores y el presidente saliendo a correr a la gente, a atrapar a la gente. No tiene sentido la pregunta B, no es la respuesta B. Dice la C, la rama judicial debe ser la única encargada de ordenar el arresto de personas por medio de una orden judicial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que la rama judicial es la única que está encargada de arrestar personas por medio de una orden judicial. Pues que necesitan una orden para arrestarlos. O sea, no los pueden arrestar así por así, sino que necesitan de una orden. Necesitan una orden, necesitan pruebas para poder judicializar a una persona. ¿Quiénes son la rama judicial? No sabemos. La rama judicial son los jueces, ¿sí? La rama ejecutiva es el presidente y son los organismos de poder, de ejercicio del poder. Y la rama legislativa son cámaras, senado, diputados y demás. La rama legislativa es la que hace las leyes, la rama ejecutiva es la que las ejecuta, es decir, expide decretos y firma decretos, los ministerios hacen parte de la rama ejecutiva y la rama judicial es la que se encarga de juzgar a quienes no cumplen esas leyes. ¿Sí? ¿Qué pasa donde es el presidente o donde fuera el presidente el que decide quiénes van presos y quiénes no? Pues sería un problema de tipo judicial, porque mucha gente por cuestiones políticas podría ser encarcelada, ¿sí? Simplemente porque es un problema para el ejercicio del poder de determinado partido político, que es lo que pasa en todas las dictaduras. Siempre que un país tiene una dictadura, pues hay arrestos de forma ilegal, hay juicios de forma ilegal de todos los opositores políticos a la dictadura, ¿sí? Esa fue la razón por la cual, por ejemplo, Juan Guaidó terminó llegando a Colombia, diciendo es que en Venezuela me quieren arrestar. Leopoldo López en Venezuela me arrestaron, ¿por qué? Porque yo estoy en contra de la dictadura chavista. Paso en Rusia, pasa en Cuba, pasa en todos lados. Entonces, el problema de las dictaduras, y pues obviamente en un estado de excepción el presidente se convierte en un pequeño dictador, es que se convierte en una forma de asestar golpes políticos a opositores para que el poder siga manteniéndose en las mismas manos. Y ese sería el la gran alteración de la distribución del poder público. Le daría superpoderes a un presidente, a un partido político. Y luego de que un país entre en una dictadura, salir de la dictadura es un proceso muy difícil. Nosotros tenemos una dictadura velada del uribismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el uribismo toma muchas decisiones, actúa en beneficio de sí mismo y demás. Salir de ahí, bueno, parece que ya estamos saliendo de ahí, parece que la gente ya ha dejado de creer tanto en el uribismo. Pero ojo, ha sido una dictadura velada, es decir, todo ha sido de forma extraoficial, han habido jueces, ha habido corrupción, pero también ha habido cierta democracia.
En cambio, cuando la dictadura es una dictadura, como lo que pasa en Venezuela, como lo que pasó en la Unión Soviética, como lo que pasó en Chile con Pinochet, como lo que pasó en Argentina, ¿sí? Bailas. La dictadura se acaba cuando muere el dictador, Francisco Franco en España, ¿sí? Y en una dictadura, el dictador tiene una policía especial, un organismo militar especial que cumple las leyes del dictador. Alemania y los nazis, por ejemplo. ¿Sí? Y Alemania tenía la policía de Alemania, la policía alemana, perdón, y tenía la policía secreta, que era las Waffen-SS, que era la policía de ataque, la policía secreta directamente de Hitler, que respondía solamente a Hitler. ¿Sí? Entonces, ese es el gran riesgo en un estado de excepción y la respuesta en este caso es la C, que es la rama judicial la que por medio de pruebas, por medio de pesquisas, por medio de un montón de papeleo, dice, ah, esa persona es culpable. Entonces expide una orden judicial, expide una orden de captura y hace un proceso tanto de captura como de prisión, donde hay un tiempo específico de la persona en prisión, luego de salir de prisión, sí. En una dictadura, ¿no? En una dictadura cogen presos a la gente y hoy se murieron los presos que teníamos, qué vaina. ¿Claro? Sí. Perfecto. Vamos a leer la pregunta 14. Puede ser, a ver, ¿quién falta por leer? María. Señor, Lea la pregunta 14, por favor. en Colombia las ramas del poder público pueden ejercer control político entre sí para garantizar el equilibrio de poderes y evitar abuso. Una de estas ramas cuenta con dos mecanismos: la citación de un debate, control político, y la emoción de una censura. La citación de un debate de control político permite indicar sobre las acciones u omisiones de los funcionarios de estados, así como tener información relevante de su gestión y cumplimiento de sus labores. Por otro lado, la motivación de censura es un mecanismo a través de la cual se reprocha la actuación de uno o varios ministros, dando un lugar de separación de su cargo. Tengo que leer también lo de la ABCI de profesor. Sí, Claro, léalo. Okay. Bueno, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿cuál de las ramas del poder puede ejercer el control político a través de la citación y mociones de censura? A, la rama electoral; B, la rama ejecutiva; C, la rama judicial; y D, la rama legislativa. Esa es la judicial, ¿no? ¿Sí? No. Dice, bueno, el hecho de que existan ramas del poder público, que no solamente existen en Colombia, sino que son una conquista de la Revolución Francesa, donde creo que es Voltaire o Montesquieu, escribe un libro que se llama El espíritu de las leyes, donde habla de la importancia de que el Estado se divida en las tres ramas del poder público. Es decir, los legisladores, los jueces y los representantes del pueblo. El hecho de que existan ramas distintas entre sí es para que se controlen entre sí. Por ejemplo, la rama del poder, la rama legislativa expede las leyes. Pero esas leyes no tienen validez hasta que el presidente no las firma. Un decreto, una ley, solamente vale cuando el presidente lo firma, ¿sí? Porque el presidente, en tanto que es el representante del pueblo, cabeza del Estado, es el que le da valor a esas leyes expedidas por la Cámara. Si tuviéramos una Cámara de Representantes que no fuera, como en este caso, mayoría de un partido político al cual también pertenece el mismo presidente,
Cámara y presidencia se mantendrían en completa disputa. Es decir, el presidente no firmaría todo lo que diga la Cámara y la Cámara no sería tan solícita de llegar a acuerdos fácilmente con el presidente. Y en esa disputa, pues se mantiene el Estado democrático. ¿Por qué? Pues porque si el presidente está a favor del pueblo y la Cámara está en contra del pueblo, ni el pueblo le da tan bien, pero tampoco al pueblo le da tan mal. En cambio, si el presidente está a favor de sí mismo y la Cámara está a favor de sus intereses propios, pues bailas. El que se va a ver jodido es el pueblo. ¿Sí? Pasa lo mismo con el presidente y la rama judicial, porque dentro de los jueces que juzgan a las personas hay una corte especial, que es la Corte Constitucional, y están los magistrados que se encargan de juzgar también a los presidentes. Por ejemplo, los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, que podrían incluso juzgar a un presidente, porque es una corte que nace en relación a una guerra de más de 60 años en Colombia. Entonces, lo mismo, el presidente no puede hacer lo que quiera porque los jueces pueden juzgar a los presidentes. La Cámara y los representantes no pueden hacer lo que quieran porque los jueces también pueden juzgar a los diputados. ¿Cuál es el problema? La Cámara corrupta, un presidente corrupto, unos jueces corruptos. ¿Sí? Fiscalía, Contraloría, que son parte de los órganos de control, parte de los órganos judiciales, corruptos, entonces no hacen su trabajo. Cuando la Contraloría debería destituir a los malos representantes políticos, la Fiscalía perseguir y encarcelar a los ladrones que hagan parte del gobierno. Bueno, y no solamente del gobierno, ¿no? En general, toda la población nacional. Y la Contraloría vigilar que los contratos que se hagan sean contratos justos, no contratos corruptos, ¿sí? Entonces las ramas se entrecruzan y se vigilan entre sí. Esa es la importancia de que las ramas sean independientes. Y una de estas ramas tiene dos mecanismos: la citación a debate de control político y la moción de censura. El control político permite indagar sobre las acciones u omisiones de los funcionarios del Estado, así como obtener información relevante de su gestión. Bueno, ¿usted qué ha hecho desde que usted es ministro? ¿Usted qué ha hecho desde que usted es concejal? ¿Usted qué ha hecho de tal cosa? Y la moción de censura es un mecanismo del cual se reprocha la actuación de uno o varios ministros, dando lugar a la separación de su cargo. Moción de censura contra Karen Abudinen porque se robó 70.000 millones de pesos. Moción de censura contra Diego Molano porque bombardeó niños. Moción de censura contra Tomás Carrasquilla. No, Tomás no. Alberto Carrasquilla porque ha hecho contratos ilegales. Moción de censura y moción de censura. ¿Sí? ¿Quiénes son los que organizan esa moción de censura? Si ustedes han visto noticias, al menos alguna vez han escuchado que en tal parte se convocó una moción de censura contra tal ministro y las están transmitiendo en internet porque una moción de censura es con pruebas, decirle, mire, usted está actuando mal por esto, qué pena papi, pero vaya para su casa. ¿Será A, la rama electoral? ¿Será la rama electoral la que convoca la moción de censura? ¿Qué dicen ustedes? No, profe, No, porque pues la no rama creo. electoral no existe. Son solamente tres: la ejecutiva, la judicial y la legislativa. Entonces, obviamente la A no existe, ¿sí? Esto lo colocan aquí para distraer y equivocar a la gente. Entonces, tenemos tres. ¿Será la rama integrada por los magistrados y por los representantes que hacen las leyes? ¿Será la rama integrada por los jueces o será la rama que integra el presidente y sus ministros quienes aplican la moción de censura contra los mismos ministros? ¿Puede Es ser la la de rama los jueces, ejecutiva? ¿no? O sea, ¿los ministros se pueden juzgar a sí mismos? Realmente no. No, porque O aquí sea, arriba dice que las legalmente no. ramas se ejercen por control político entre sí. Ya con esto nos está diciendo, ok, si los ministros hacen parte de la rama ejecutiva y los ministros se ejercen control político a sí mismos, pues no habría necesidad de independencia de las ramas, ¿sí?
Entonces no puede ser la rama ejecutiva ni la rama electoral, no quedan dos, la judicial o la legislativa. ¿Cuál será? Profe, pues es la judicial, ¿no? La que tiene jueces y que se encarga de juzgar, ¿no? Pero ojo, la judicial entra cuando hay un delito. Solo eso, o sea, no, Claro, es que los jueces están no, para juzgar cuando hay delitos. pero también juzgan a la rama ejecutiva, ¿no? ¿Sí puede? Sí, pero solamente cuando hay delitos. Una cosa es que un Pero, presidente haya tenido o un ministro haya tenido una acción reprobable y otra cosa es que el presidente haya ocasionado un genocidio. pero la legislativa no es la que crea las normas, por así decirlo. Sí, pero, y esa es la respuesta, es la que se encarga de ejercer control político sobre los ministros, mucho antes de que intervengan los jueces. ¿Dónde se dan estas mociones de censura? ¿Dónde se dan estos debates de control político? En la Cámara y en el Senado. Moción de censura contra Diego Molano en el Senado. Moción de censura contra Diego Molano, una moción de censura en época del paro nacional por el hecho de militarizar las ciudades. Y allá fueron los ministros y fueron los representantes del Senado. Estuvo Gustavo Bolívar, estuvo Petro, estuvo toda esa gente hablando de por qué les parecía un acto criminal. Votaron, pero como la mayoría de Cámara y Senado pertenece al gobierno actual, ¿sí? Pues no pasó nada. Nunca pasa nada. ¿Por qué? Porque las ramas no están pudiendo ejercerse control entre sí. Porque tenemos un presidente que hace parte de un partido y una mayoría en Cámara y Senado que corresponde a ese mismo partido. Entonces, pues los mismos con los mismos no se van a pisar la manguera. ¿Sí? Por eso, para las elecciones que vienen dentro de poco, si ustedes pueden votar, tengan especial cuidado de que cuando se vote por Senado y Cámara, no terminen dándole mayoría de partido a un determinado partido específico, porque entonces no va a haber control entre sí. ¿Vale? La respuesta de la 14 es la D. Es la rama legislativa la que puede citar a debate de control político y la que puede citar a moción de censura para apartar a un ministro de su cargo. ¿Listo? Listo. Ya después, si las acciones de ese ministro son ilegales, comprobadas y demás, pues entran los jueces a decir, ah, qué pena, usted ya no tiene cargo, pero también se va para la cárcel. ¿Sí? Miren, con todo y la plata que se robó Karen Abudinen, que se fue del país y no pagó un peso, porque era la encargada de todo ese ministerio, ya no es ministra. ¿Sí? El presidente, ni siquiera el presidente dejó que llegara la moción de censura. El presidente le dijo, por favor, entrégueme su cargo. Y la vieja renunció. Pero no hay en Colombia una orden de captura contra ella, a pesar de que se robó más de 70.000 millones de pesos. ¿Sí ven? Porque primero actúa la rama legislativa para generar ese control y luego actúa la rama judicial. ¿Está claro? Sí. Bueno, vamos a dejar hasta acá. ¿Sí? Eh, para que ustedes puedan descansar un poco antes de la siguiente clase, que es a las 3:30. Y como ya se va a cortar esa llamada, alcanzamos, yo creo, es que no creo que alcancemos en esos 5 minutos que quedan a mirar la última pregunta. Pero bueno, sí puedo aprovechar para estos últimos 5 minutos y terminar a las 23, eh, retomar lo que hicimos al final de la clase anterior y mirar de pronto algunos tips que les pueda servir para la presentación de las pruebas.
¿Ustedes ya tienen claro más o menos qué les gustaría estudiar? Yo no. Y Luis, Yo no. Pues, profe, yo sí pensaba en una ingeniería industrial. ok. Y María, Eh, bueno, en el caso de Luis entonces, María va a hacer algo. no, profesor. En el caso de Luis, que ya sabe que quiere estudiar ingeniería industrial, tomemos el consejo de qué, de Carol ayer. Cuando usted presente la prueba, obvio tiene que tratar de tener un buen puntaje en general, pero debe enfocarse aún más en las materias que van a tener relación ¿con qué? Con su carrera. Matemáticas y no sé qué otra materia le piden. De pronto, lectura crítica, ¿sí? Mm, hay muchas cosas que intervienen en la presentación de la prueba que afectan y que uno a veces no pensaría que lo hacen. Como por ejemplo, si la prueba es de todo el día, si usted no almuerza o se almuerza mucho, queda muy embotado y no va a tener cabeza para responder las preguntas de la tarde. Si usted no tiene ropa cómoda, pues obviamente se va a sentir incómodo todo el tiempo y no se va a poder concentrar. Si usted, por nervios, quizá toma mucha agua, pues va a tener todo el tiempo ganas de ir al baño y tampoco se va a concentrar. Son pequeños detalles que van sumando. Yo presenté la prueba hace 2 años, hace 2 años que la presenté, estaba en las unidades, escuché a una niña diciendo, este año me va a ir mucho mejor porque el año pasado cuando presenté la prueba de ICFES tenía el periodo. Obviamente, pues ustedes no pueden hacer nada si les llega el periodo de ese día, ¿sí? Pero tener de pronto unas pastillas a la mano para que no sean tan fuertes los cólicos, tener toallas, tener cosas que no permitan que el hecho de que tengan el periodo, que el hecho de tener una fiebre, que el hecho de tener gripa o algo, si llega a pasar a nivel general, pues dificulte el proceso de la prueba, ¿sí? Ustedes saben Profesor, que, señora, una pregunta. señora, Este, ¿cuál sería pues el mejor, o sea, un puntaje para una carrera? Digamos que pues yo la carrera que quiero estudiar es pediatra, pero entonces, ¿cuál sería pues el puntaje pues, para esa carrera? Es que tengo esa duda. pues es que para ser pediatra tiene que ser primero médico y para ser médico Ah, necesita un bueno, puntaje bastante alto porque usted no tiene, y bueno, ¿quién lo tiene, no? La plata para pagar una carrera de medicina en una universidad privada como la UNAP, que vale como 15 millones de pesos o 21 millones de pesos el semestre, ¿sí? Entonces toca entrar a las universidades públicas y como hay tantas personas que quieren estudiar medicina, que es una de las carreras más populares, igual que las ingenierías, eso ya hace que los cortes sean muy altos. Entonces sí hay que mirar en la UIS, yo creo que tengo por ahí una página para mirar eso, cuáles son los últimos cortes que han habido para entrar a esa carrera, qué puntaje necesitaría y qué materias necesitaría. De pronto también para Luis. Voy a buscarles esa página y se las voy a pasar por el grupo para que ustedes se pongan a revisar y realmente para que se empiecen a esforzar desde ya en las materias que les beneficiarían para tener mejores puntajes en esas materias, ¿sí? Eh, y bueno, es todo por hoy. Los Profe, dejo para que descansen este poquito, que ya se va a cortar, señor. la página la pasa por el grupo, ¿cierto? Sí, para que vayan revisando. ¿Listo? ah, bueno, profe. Bueno, entonces que tengan buena tarde, que Oh. descansen y nada, pues ahí siguen conectados con la profe. ¿Quién tienen ahorita? ¿Luisa otra vez? ¿O Davinson? No creo. Bueno, ahí tienen el horario y los dejo para que se conecten. Hasta luego.